Abra su Biblia en el libro, en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Aleluya. Gálatas, capítulo 5. Aquí es que está la traducción. Gálatas, capítulo 5. Desde su verso 1 hasta su verso 15 vamos a estar leyendo la palabra de Dios en esta noche. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos que de entre ustedes tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada sirve estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Recuerden que un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo, por mi parte, tengo confianza en el Señor de que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está persuadiendo será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá esos instigadores acabaran mutilados del todo. Yo les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado. No sea que acaben por destruirse unos a otros. Puede sentarse. Leí de la NBI, de la nueva versión internacional. Me encantó esa, me gusta mucho esa traducción para algunos textos. Y la consideré pertinente para la ocasión. El capítulo 5 de la carta a los Gálatas, gracias a Dios que tenemos la ventaja de que nosotros hemos estudiado la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Quizás faltan 2 o 3, entre ellos el libro de Apocalipsis, quizá la carta a los Hebreos, quizá otras cartas. Pero gracias a Dios hemos estudiado la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Y en la ocasión cuando nos correspondió estudiar la carta a los Gálatas, allí vimos muchas enseñanzas que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia de Galacia. Y ya cuando llegamos al capítulo 5 de la carta a los Gálatas, Pablo va a hablar en la práctica, la parte práctica de Gálatas, y la parte aplicativa es el capítulo 5.
de la carta a los Gálatas, donde se nos habla de los privilegios y de la libertad de la justificación, sin caer en el otro enemigo de dicha justificación, lo que planteaban Smerling y Elizabeth en su dinámica, el libertinaje. Vamos a ver para qué es que tenemos libertad, según el autor a la carta a los Gálatas. Y nosotros empezamos leyendo Gálatas 5, y yo leí de la NBI y ahora leo de del 60, y dice: estad pues firme. Y ese primer verso que el apóstol Pablo usa allí, ese estad es un mandato, es un imperativo que el apóstol Pablo hace con la iglesia de Galacia y con todas las iglesias que iban a trascender durante toda la vida y la existencia humana. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y los Gálatas, hermanos, ya habíamos leído que estaban corriendo bien. Los Gálatas iban bien, estaban bien instruidos, obviamente fueron enseñados por el apóstol Pablo, estaban firmes en la fe, conocían la palabra de Dios. Hubo un tiempo en la vida de los Gálatas en que ellos vivían correctamente delante de la presencia de Dios. Pero algo pasó con los Gálatas, y es que los Gálatas se descuidaron. Lo mismo pasó en el libro del Génesis. Dios le dice a Adán que cuide, que labre el huerto. Adán se descuida y pasó lo que ya todos nosotros conocemos. Dios, a través del apóstol Pablo, lo usa para hablar a la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia, o la región de Galacia, era una región donde imperaba el libertinaje, el pecado, la depravación, y había muchas corrientes que estaban permeando aún la iglesia de aquellos días. Y los Gálatas se descuidaron de lo que una vez se le había enseñado de la libertad en Cristo, y de que ellos habían sido libertados de la esclavitud del pecado y que habían sido libertados de las obras de la ley. Y el apóstol Pablo pasa a explicar de una manera magistral, detalladamente, a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Ustedes saben que la ley establecía que una persona, para poder ser acepto en el antiguo pacto, tenía que cumplir toda la ley. De hecho, el propósito principal de la ley era mostrarle al hombre que él era incapaz por su propia cuenta de estar a cuenta con Dios. Ese era el propósito principal de la ley, hacernos ver que éramos incapaces. Si yo le digo a un niño de 1 año que brinque de abajo hacia arriba, él físicamente no puede, y se puede sentir hasta una impotencia, porque yo le estoy pidiendo algo que él no puede. Entonces, cuando caemos en la ley, nosotros no podíamos, por causa de la rebelión que tuvimos contra Dios. Cuando nosotros pecamos, entonces el pecado nos imposibilita para poder acercarnos al Señor. Es el Señor quien tiene que hacer una obra en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo para nosotros poder acercarnos a Él. De otra manera, dice Pablo en Efesios capítulo 2, que no podemos, porque están muertos en sus delitos y pecado. Por consiguiente, el hombre no tiene libre albedrío para las cosas espirituales. Para las cosas seculares sí, es para las cosas de Dios.
porque él está muerto en sus delitos y pecados, por la consecuencia que Dios le dijo que el día que coma del árbol ciertamente moriréis. En el único tiempo en que el hombre tuvo libre albedrío fue antes de la caída. Por eso eligió el pecado, porque él tuvo libre elección. Y él eligió el pecado. Después, como bien decían las damas, usted es un esclavo. Un esclavo no tiene facultad. Entonces, ¿qué pasaba con los gálatas? Que los gálatas querían volver a los rudimentos de la ley, porque los judaizantes, que era un grupo religioso que quería vivir según la doctrina del antiguo pacto, y querían vivir bajo la esclavitud de la ley. Era una esclavitud porque nadie podía acercarse al Señor por medio de la ley, porque éramos incapaces de acercarnos a Dios, de acercarnos a Cristo por las obras de la ley. Ahora bien, la ley no está abolida. Lo que pasa es que cuando estamos en Cristo, ya la ley no es un ayo, no es una carga para nosotros. ¿Por qué? Porque ya Cristo, lo que nosotros no podíamos cumplir, Él lo cumplió. Entonces ahora nosotros servimos a Dios por amor a Cristo, y es ese amor a Cristo lo que nos hace obedecer su palabra. Ya no hay una presión, ya, y como decían las damas, nosotros seguimos siendo esclavos, pero esclavos por amor, esclavo voluntario, porque Cristo nos persuadió, nos compró, no para hacernos mal, sino para hacernos bien. Y ahora nosotros voluntariamente nos acercamos a Él. Buscamos obedecerle, buscamos agradarle, no para ser aceptado. Buscamos todo eso porque ya fuimos aceptados, y el resultado del amor de Dios en Cristo para nosotros es lo que nos hace brotar una obediencia a su palabra. Mire, lo que menos usted quiere es defraudar a una persona que lo ama o que usted ama. ¿O no es así? Es así. Y eso pasaba con los gálatas. Se descuidaron, hermano. Por eso las escrituras, el apóstol Pablo nos insta a nosotros como creyentes a que debemos estar pendientes de nuestra vida espiritual. Debemos velar. Cristo nos insta a nosotros a velar. ¿Y de dónde usted cree que viene la palabra velar? Esa palabra se usaba en un contexto militar, de vigilantes. ¿Vigilantes de qué? Bueno, también viene de la palabra centinelas, que estaban en la parte más alta de las murallas que cuidaban la ciudad fortificada de aquellos días. Es el atalaya. Esa persona estaba en la parte más alta porque en lo más alto tú tienes una mayor visión de todo el panorama que te rodea. Tú tienes una vista más amplia de todo. Mire, si usted se sube al edificio aquí, usted va a tener la oportunidad de dar una vuelta 360 y verá todo lo que está al alrededor. Ahora, desde aquí yo no puedo ver nada. Y esa persona tenía que dar la voz de alerta cuando había un problema que se acercaba a la ciudad. Esa persona, de no dar la voz de alerta, la sangre de todos los que estaban ahí corría por su cuenta, porque esa era su responsabilidad. Ustedes vieron la película del Titanic, yo sé que sí. Ustedes saben uno de los factores por qué pasó lo que pasó. No el elemento principal, sino hablando ya en el término de la mar, del barco. ¿Qué fue lo que pasó cuando vieron el iceberg ya enfrente? Que el centinela se descuidó. Estaba distraído. Estaba distraído. Y esa distracción
de esa persona que estaba en la parte alta para vos, precisamente tocaba una campana, enviaba una campana, un sonido hacia abajo, emitía una alerta, tenían que parar los motores y darle en reversa para el freno. Ellos se descuidaron. Él se descuidó allá arriba mirando pajaritos en el aire, otras cosas. Se descuidó. Y al descuidarse, su descuido marcó las consecuencias de la mayoría de las personas que estaban en el barco. Es cuestión de perspectiva. Si tú estás en un campo militar, tú sabes que el más mínimo descuido conlleva un balazo en la cabeza. Es cuestión de perspectiva. La madre que está recién parida y que está lactando, ella sabe que el más mínimo descuido conlleva que el niño se asfixie. Y amanece en vela porque es cuestión de perspectiva. Ella está cansada, está exhausta, pero ella sabe que el más mínimo descuido, el niño se puede morir. Cuando nosotros lo llevamos al término espiritual, el más mínimo descuido, el enemigo nos devora, nos desbarata, hermano, al más mínimo descuido. Y fue lo que pasó con la iglesia de los Gálatas. Y no es la excepción hoy en día, porque no crea que fue a los Gálatas. Hoy en día pasa lo propio. Si te descuidas, vas a fracasar. Sí, Cristo te llamó y te libertó. El problema de muchos creyentes es que se descuidan de su vida espiritual, de su vida personal con Dios. Decíamos el martes pasado en la conferencia que tuvimos sobre la reforma, de que es tu responsabilidad y es mi responsabilidad orar, consagrar, ayunar, involucrarme en las actividades de la iglesia. No es la iglesia la que tiene que formarme, aunque tiene parte, es usted que tiene una vida personal con Dios. ¿Quién enseñó a la iglesia de Galaxia? Es una pregunta abierta. Uno a la vez, no todo, uno. Pero díganlo sin miedo. Pero acá están asustados. Fue Pablo, ¿verdad? ¿Y quién le está llamando la atención a los Gálatas? O sea que es su responsabilidad mantenerse firme. No es Pablo que tiene que mantenerlo firme a ellos. No es Mariano junto al liderazgo que tiene que mantenerlo firme. ¿Usted sabe por qué? Porque Judas, está comprobado que Judas tenía el mejor maestro, el hombre más misericordioso, el hombre más amoroso, y al final Judas se perdió. Porque si bien es cierto que la iglesia está llamada a formar, no es menos cierto que cada quien es responsable de su vida espiritual. Cada quien es responsable. Cada quien es responsable. Judas nunca tendría un mejor maestro que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Caminó con Cristo, Hermelín, predicó con Cristo, cenó con Cristo, estaba con Cristo, y eso no le garantizó salvación. Y era el tesorero, el hombre de confianza, porque las finanzas se le dan a quien usted le tiene confianza. Y en el siglo XXI, que la tasa de divorcio mayormente, según las estadísticas, ahora mismo en la economía está en uno de los primeros lugares en la economía. Entonces a quien tú le das la administración de lo económico es porque tú le tienes mucha confianza. Y Cristo le tenía confianza a Judas. O sea, le dio lugar, le dio la oportunidad de arrepentirse. Y Judas se perdió. Porque Judas nunca conoció al Señor. Si lo hubiese conocido, hace lo que hizo Pedro, que aunque pecó, lloró amargamente y se arrepintió. Judas nunca se arrepintió. Y esa es la gran diferencia abismal entre Judas y el apóstol Pedro. Y esa es la diferencia abismal
entre el que comete una falta y se arrepiente al que permanece en ella. Y Pablo está tratando con los Gálatas y contigo también en esta noche. Y conmigo también. El que quiere, dice Pablo, vivir bajo los rudimentos de la ley de Cristo está desligado. ¿Tú sabes por qué? Porque la razón fundamental por la que Cristo tuvo que venir a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí es que tú y yo no podíamos cumplir la ley. Entonces ahora tú quieres dejar al que da la verdadera libertad para volver al yugo de la esclavitud. De por Dios, de por Dios. Es como que tú saques una persona de la cárcel y él quiera volver a prisión de nuevo. Es verdad, pregúntale a un reo después que sale de tantos años de esclavitud, a ver si es verdad que él quiere tan siquiera visitarla, la cárcel. Entonces lo que estaban haciendo los Gálatas era una estupidez. De hecho, eso es lo que dice uno de los versículos más hacia adelante. Oh, mis queridos estúpidos de Galacia, oh, mis queridos idiotas. Hermano, porque es el colmo de la necedad que cuando tú ibas caminando en el correcto, entonces que alguien que no es Dios te diga a ti lo que tú tienes que hacer cuando Dios te dijo lo que tienes que hacer. Lo mismo pasó con el profeta viejo y el profeta nuevo, que Dios le dijo lo que tenía que hacer y vino otro y le dijo que lo que... A veces uno hasta se ríe, pero uno lo hace. A veces uno cae en ese error, hermano. ¿Y sabe qué hizo Dios? Que usó al mismo profeta para reprender al otro profeta y decirle: mira, por cuanto desobedeciste la voz de Dios. Hermano, eso es grande, terrible. Hermano, tú y yo tenemos la palabra de Dios, la palabra más segura. Tenemos la palabra que nos hace libre, y estamos hablando de la libertad espiritual que nosotros tenemos. Esa libertad, dice Pablo, no es una ocasión para el libertinaje, porque lo que menos quiere, mire, yo se lo aseguro por lo que dice las Escrituras y por experiencia propia, lo que menos quiere un creyente nacido de nuevo es faltarle al Señor. Lo que menos quiere es pecar, y cuando peca le duele, le molesta, le afecta, le quebranta el alma, se va de lágrimas delante del Señor porque pecó a su Señor, porque le faltó, hermano, y le duele. Es como el pez cuando usted lo saca del agua, no es su hábitat, él no puede permanecer allí porque no es su entorno. Lo mismo pasa con una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Cae en un momento determinado, como lo hizo el apóstol Pedro. Cae en un momento determinado, como lo hizo el rey David. Cae en un momento determinado, como lo hicieron hombres de Dios. Pero ninguno se quedaron postrados, llorando como Magdalena. Se arrepintieron y volvieron al camino del Señor, y Dios les restauró. Ven y pongámonos a cuenta, dice el Señor, que si tus pecados fueren rojos, los voy a emblanquecer como blanca lana. Y pasó con los Gálatas. De Cristo os habéis desligado. El que quiera vivir bajo la ley, ¿sabes por qué? Y vive, dice Pablo, bajo maldición. Cristo vino en vano, derramó su sangre en vano, porque ahora los que estaban caminando por el Espíritu, ahora quieren caminar bajo la ley. Los que fueron justificados por la gracia, por la fe en Cristo, ahora quieren ser justificados por las obras. Es como una contradicción. Tú dices, pero ¿qué pasó? Que los judaizantes, hermanos, yo puedo venir a la iglesia todos los días. Yo puedo estar en mi congregación involucrado en todo lo que le dije ahorita, en todas las actividades. Pero si no hay una decisión de que la palabra de Dios permee, de que la palabra de Dios transforme mi vida, voy a ser movible. No es un conocimiento académico que yo debo tener de la palabra de Dios. No es un conocimiento académico, es un conocimiento práctico.
que lo poco que tú puedas, tú no tienes que ser un teólogo, que lo poco que tú conozcas, que tú dejes que ese poco que tú has conocido, que has comprendido del Señor, deje que transforme tu vida. Tú dejes que la palabra de Dios, como dice Pablo en otra carta, que la palabra de Cristo more en vosotros. No es un teólogo, aquí no se le exige a nadie ser teólogo porque nadie va a tener la preparación. No todo el mundo está llamado a ser teólogo, como no todo el mundo está llamado a ser pastor, como no todo el mundo está llamado a ser maestro. Ahora, todo el mundo está llamado a ser siervo. Ese es el llamado universal, a ser servidores de Dios. No quiera, mire, nosotros tenemos que vivir, obedecer al Señor de acuerdo al lugar donde Dios nos ha establecido. Si Dios te estableció en un negocio de un colmado, sirve al Señor desde el negocio del colmado donde estás. Glorifica a Dios desde ese lugar. Si Dios te permitió atender niños, si te permitió dar clase en un instituto o en una escuela, si te permitió ser chofer de taxi, lo que sea que tú hagas desde el lugar donde tú estás, glorifica a Dios. No quieras predicarle al presidente, a funcionarios, cada quien tiene su área. A ti no te llamaron a predicar al presidente, a ti te llamaron a orar por las naciones, por el presidente. Comienza desde tu entorno. Es que a veces queremos ir a lo macro cuando no evangelizamos lo micro. Primero Jerusalén, recuerda. Primero tu entorno. Da testimonio en tu familia, da testimonio en tu barrio. No quiera ir al palacio a predicar. Para palacio Dios tiene otro tipo de personas. No porque sean mejores que tú y que yo, sino porque Dios tiene personas donde quiera. Ahora, si Dios en un momento determinado te dice a ti, o te mueve a ti, o te pone la facilidad de decirle a alguien, te topaste en una actividad con alguien, tú le dices, mire, y te dan la oportunidad, hazlo. Desde el lugar donde esté, exalta al Señor. Desde la posición en que te encuentres, glorifica a Dios. Porque todo lo que hagáis, sea de palabras o de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. Al final es la gloria de Dios. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Ustedes eran libres cuando caminaban en Cristo. El que no camina en Cristo es un esclavo, porque no está en el Señor. Y al que el Hijo del Hombre libertare, Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de libertad. De hecho, después de la reforma existen muchas libertades: libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad del culto público, libertad de expresión, libertad, hay muchas libertades. Ahora hay una libertad, yo no llamaría libertad, es un libertinaje, que ni la voy a mencionar, pero bueno. Por ejemplo, hubo una libertad física que ocurrió en el libro del Éxodo. El pueblo de Israel estaba siendo esclavo por aproximadamente 400 años. Y Dios, eso también lo estudiamos aquí, gracias a Dios. Aquí se está estudiando. Y ya uno va fácil, los predicadores vamos fácil. Aquí se estudió eso. Y Dios tomó la iniciativa, porque siempre Dios es el quien toma la iniciativa en esto. Para que usted no crea que es usted, no es usted, es Dios. Ya usted actúa como un plan secundario del esfuerzo, de la empujada que Dios le da. Y Dios decide libertar al pueblo de Israel. 400 años en Egipto. Y lo pasa por un desierto y ya conocemos la historia. Y Dios logra libertar, pero siguen siendo esclavos mentales. Dios los liberta físicamente, vienen pasando por el desierto, pero en el desierto siguen siendo esclavos, Robert, mentales. ¿Por qué? Porque querían volver a Egipto a comer cebolla, dije que ellos estaban mejor en Egipto. Ellos querían volver a Egipto y estaban pensando en Egipto, dije no, que estamos y resabiándole a Moisés.
como niño malcriado. Bueno, mire, gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Porque si ahora bien, hermano, se molestó. Hermano, y no lo mató, en esa primera instancia no lo mató, porque Moisés le salió al frente. Moisés tuvo que salir al frente. Y usted sabe que Moisés, y escuche esto, Moisés no está cuidando al pueblo primariamente. Moisés está guardando la integridad de Dios. ¿Qué dirán de ti? Fíjese en el texto que Moisés dice, ¿qué dirán de ti si tal cosa? Que tú lo sacaste para matarlo. Dios está cuidando a Moisés, está velando por Dios. Y en segunda instancia por el pueblo. Mira, espérate, ¿qué es lo que van a decir de ti las demás naciones, la gente que vieron que tú lo sacaste? Hubo otra liberación con el 16º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el gran abogado, el gran estudioso. Hay registro de que no, quizás no fue a una universidad. Abraham Lincoln luchó por la emancipación de los Estados Unidos. Dos partidos, uno republicano y otro demócrata. Él pertenecía al partido republicano y Lincoln luchó por la emancipación, y cuando estaba aspirando a la senaduría perdió contra su contrincante, pero cuando aspiró a la presidencia y logró la emancipación de los esclavos, adivine qué, que todos los esclavos podían votar. ¿Por quién usted cree que votaron? Abraham Lincoln fue el presidente más votado de aquellos días y ganó la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica por la emancipación, por la liberación de los esclavos. Ahora bien, seguían siendo esclavos espirituales. Y aquí es que caemos en Juan 8:36, al que el Hijo del Hombre libertare, es ese el que será verdaderamente libre. Decía un gran teólogo del siglo XIX, ay mi madre, del siglo XXIX, del siglo XIX, ama a Dios y vive como quiera. Obviamente la frase se malinterpretó por unos cuantos, y él pasó a explicar, es lo que Pablo está planteando aquí. Hermano, es que cuando tú amas a Dios, tú vas a vivir para su gloria. Es que una persona verdaderamente libre lo que menos quiere es ser esclavo. Paso a explicar. Cuando tú eres libre por Cristo, tú vas a hacer lo que tú quieres porque Dios quiere que tú lo hagas. O sea, tú vas a actuar conforme a la libertad que tú tienes en Cristo. ¿Por qué usted está aquí hoy? Te lo voy a poner fácil porque lo voy a aplatanar. ¿Por qué usted está aquí hoy? Hoy sábado, que usted podía estar en otro lugar. ¿Por qué usted está aquí? Es sencillo. ¿Por qué hoy yo estoy aquí predicando? Yo pude estar en otro lugar. Usted pudo estar en otro lugar. Pero usted decidió estar un sábado aquí, escuchándome a mí predicar. ¿Por qué? ¿Porque era yo? No, porque usted ama a Dios. Porque usted quiere estar en las cosas del Señor. Eso es lo que pasa. El resultado de nuestro amor por Dios se va a ver en la práctica cuando me involucro en las cosas del Señor. Porque lo que yo más quiero es estar cerca de esa persona que amo. No es así. ¿O es que yo me equivoco? Es así, líder. O cuando usted está enamorado, no. ¿Alguien aquí se ha enamorado? Bueno, aparece nada más María Reverol porque ni el esposo se ha enamorado. Porque el esposo no levantó la mano y María sí, Elizabeth. Levántela fuerte, varón. ¿Quiénes se han enamorado? Oh,
El ministro se ha enamorado también. Hermano, cuando usted está enamorado, lo que más usted quiere es estar cerca de esa persona. ¿O me equivoco? Usted compra tarjeta. Si no viven juntos, usted compra tarjeta y llama y habla y habla y habla. Y esas conversaciones nunca se acaban y habla y habla y habla y habla. Usted me dice si nada más soy yo. Entonces, hermanos, cuando nosotros amamos a Dios, el resultado será agradarle a Él, buscarle a Él, estar cerca de su presencia, porque amamos a Dios, porque Él nos persuadió, porque Él nos atrajo hacia Él. Y ahora voluntariamente, ahora libremente, Smerlin, yo puedo dar una expresión de alabanza, de adoración. Yo puedo cantar, yo puedo predicar, yo puedo danzar en el Señor, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Porque ahora es que soy libre, y el que es libre puede hacer lo que quiera. Porque es libre, no es esclavo, pero es un esclavo, pero voluntario. Porque tenemos un amo que lo único que quiere es hacernos bien. Y mientras más nos acercamos a Él, más bendecidos somos. Mientras más nos acercamos al Señor, más bendecidos somos por Él. Más favorecidos somos por Él. Y los Gálatas, cada vez que se usa la palabra levadura, está hablando en un contexto del pecado, de la inmundicia, de las cosas pecaminosas que afectan la vida del creyente. Pablo dice un poco, versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Una falsa doctrina puede desbaratarte todo el rebaño. Una mala enseñanza. Mire, yo le voy a decir públicamente lo que ya usted sabe que yo he dicho, pero se lo voy a repetir. Yo amo mi congregación. Y soy amado por mi congregación. Pero, ¿usted cree que somos perfectos? ¿Usted cree que no cometemos errores? Me decía un amigo muy querido, y que una persona fue a la congregación donde él está, y el pastor, y con el primero que se topa es con el pastor. Y el pastor le dice: mira, si tú viniste corriendo de tu iglesia, te voy a decir que aquí estamos peor que en tu iglesia. Aquí somos peor que en tu iglesia. Así que si tú viniste corriendo de tu iglesia porque hay problemas, aquí hay más problemas. Tú cuando estás afuera, hay más problemas, vete para tu iglesia. Y tú digo: no, pastor, bueno, pues te estoy diciendo que hay problemas. Sí, porque a veces yo me mando de aquí, de Manantial, para coger por otra iglesia, pero hay más problemas. Lo que pasa es que tú estás llegando ahora, tú no te vas a enterar. Pero hermano, para un bueno conocido es mejor un malo conocido. Porque ya nosotros tenemos experiencia, ya tú conoces, ya tú sabes cómo tratarte. Y no se deja lo real por camino de vereda. Porque ya me hay que aguantarme que yo hable duro, que a veces suba el tono aquí, que en una discusión acalorada podamos diferir de ciertos temas y quedamos bien y quedamos abrazándonos y todo. Pues yo difiero, el pastor y yo a veces diferimos en algunos puntos y terminamos abrazándonos, termino en su casa, porque al final no tenemos que tener posturas iguales, siempre y cuando no sean puntos doctrinales. Y en los puntos doctrinales aquí todos estamos de acuerdo. En los puntos doctrinales, en los puntos cardinales, en los puntos A, todos estamos de acuerdo. ¿Usted quiere ver? La salvación es en quién y en nadie más. Eso es un punto doctrinal. Estamos todos de acuerdo. Ellos que dijeron que todo está en Cristo. Y en los puntos doctrinales nosotros estamos de acuerdo. Que usted crea que la iglesia va a pasar por el rapto, por la gran tribulación, y yo no lo crea. Al final en el cielo, como decía otro teólogo, nos vamos a reír de todas las locuras que nosotros creíamos aquí abajo. Al final
Lo importante es, ¿sabe qué es lo más relevante? No sé si en la segunda venida o si en el arrebatamiento, si fue después del milenio. Lo importante es que Cristo viene. Esa es la idea central, de que Él viene. Es lo más importante. Ahora, los detalles, en los detalles no todos estamos de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en que Él viene. Ya, en eso es que tenemos que estar de acuerdo. En eso es que tenemos que estar de acuerdo y estamos de acuerdo. Exacto, esa es la esencia. Y que tenemos que amar su venida. Sigue diciendo Pablo, yo les hablo así. Pablo le habló enérgicamente. Estoy leyendo de la NBI. Pablo dice, yo por mi parte tengo confianza en el Señor. Pablo estaba convencido de que ellos iban a volver, ¿verdad? Porque cualquiera en un momento determinado, insisto, cualquiera puede hacer esto. Para eso era que el pastor en Salmo 23, Juan capítulo 10, usaban para guiar a las ovejas. El cayado, tu vara y tu cayado me infundirán a bien. Hermano, las ovejas en un momento determinado se desvían y hay que darle su pedra para que vuelva a redil. Sí, si no se la da el pastor o un líder con un estudio, un mensaje o solidaridad personal, lo hace Dios de otra manera. Y usted sabe cómo Dios lo hace a veces. Pero vuelve, como dice Nino, le da su cocotazo. Hermano, en un momento determinado, no es que usted va a vivir y que de aquel lado, no, porque si usted vive de aquel lado es que usted nunca ha sido libre, porque no es eso tampoco, no, porque la práctica, el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Y usted sabe cuáles son las prácticas: la idolatría, la hechicería, enemistad, de pleitos, celos, ira, contienda, fornicaciones, adulterio, homicidio, borrachera, un sinnúmero de cosas semejantes. Y para que no se, por si acaso, porque esas no son todas, y cosas semejantes a esta. No, para que no vayan a creer, no, porque esa no está ahí en la lista de Pablo. Esa no está en la lista que Pablo describió, no. Y cosas semejantes a esta. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, querían volver a circuncidarse, querían volver a la ley, querían volver a los principios, querían volver ellos a que entendían nuevamente, erradamente, de que ellos eran libres o que ellos querían agradar a Dios por las obras de la ley. Está bien, vamos a preguntas lógicas y pensantes. Entonces, por las obras de la ley, ¿por qué Dios no lo aceptó a ustedes? Y es una pregunta que yo hago ahora también. Para los que en este siglo XXI quieren vivir bajo la ley porque son aceptados al Señor porque obedecen los mandamientos. Ok. ¿Y por qué Dios no te aceptó antes? Si es por las obras de la ley que las personas son salvas, ¿por qué no te aceptó antes de Cristo venir? ¿Por qué Cristo tuvo que venir? Es una pregunta que podemos hacernos. Ok, no, porque yo tengo que guardar la ley para yo ser salvo, yo tengo que guardar. ¿Y por qué no la guardaste antes de Cristo venir? O sea, había que esperar que Él viniera para entonces que Él vino a dar gracia, o sea, para que por gracia seamos salvos. Ahora tú quieres abolir el sacrificio de Cristo y tú quieres lo que no hiciste anteriormente. Ahora di que tú quieres vivir y que ahora es que tú vas a cumplir la ley. Pero por Dios. Entonces, cuando nos desviamos del Señor, cometemos estupideces. Y por eso que el apóstol Pablo usa esa palabra. Porque es una locura, es una estupidez. No, nosotros no obedecemos para ser aceptados. Nosotros obedecemos porque fuimos aceptados. Y porque somos libres. ¿O usted cree que un esclavo puede estar aquí? No, ¿dónde está el esclavo? No hay que irse muy lejos. Ahí afuera, salga porque usted vea dónde están los esclavos. Hermano, es sencillo, es aplatanándolo, tratando que me entiendan, llano. Usted está aquí
Porque Dios lo ha hecho libre. Y al Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre. Por como yo soy libre, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Cuando me expongo a la verdad, a la palabra de Dios, fielmente, entonces soy libre. Soy libre del pecado, soy libre de la esclavitud del pecado, soy libre de todas las diabluras del mundo. Porque Cristo me ha hecho libre, y Cristo había hecho libre a los Gálatas. Y Pablo tiene que corregirlo a tiempo, porque un poco de levadura te ha dilatado la masa, y para que no vaya a afectar más abruptamente de lo que lo había hecho, Pablo tiene que darle un fuetazo para que vuelvan en sí, y los Gálatas despierten y vuelvan a la verdad del Evangelio, que vuelvan al principio del Evangelio, que somos libres en Cristo y que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un regalo, es una dádiva de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Más claro de ahí Pablo no lo puede explicar. Más claro de ahí no lo puedo explicar. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad obedecer la palabra de Dios, vivir conforme a los mandamientos de Dios. La ley no está abolida. Lo que pasa es que Cristo es el cumplimiento de la misma. Y ahora libremente yo busco obedecer al Señor por amor. Pero no para ser aceptado por Dios, insisto, porque ya tú fuiste aceptado por gracia. El único que pudo cumplir la ley desde la cuna hasta la tumba se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y oye, lo más lindo, porque no solamente fue que pagó la deuda, Robert, tú como abogado, no solo fue que pagó la deuda y dejó tu cuenta en cero. No, lo que hizo fue mejor, fue que imputó la justicia de Cristo. Dios la puso en nuestra cuenta. Y ahora todos los beneficios que Cristo merece, ahora tú y yo también. Todo lo que Cristo, Dios le ha dado al Padre, tú tienes acceso a eso. Y es tan así que somos coherederos juntamente con Cristo. Cristo cumplió la ley, hermano. Y Él es nuestro hermano mayor. Y como hermano mayor tiene cuidado de nosotros. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sean que acaben por destruirse unos a otros. El amor es el elemento fundamental aquí. El amor, cuando el amor de Dios está en nosotros, está en nuestras vidas, el amor de Cristo more en vosotros, sabiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para la gloria de aquel que los salvó, es decir, Cristo. Eso dice Pablo. Por amor, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando tú amas, tú das. El que ama, da. El que no ama, no lo hace. El que ama, da. Entonces, cuando tú amas a Dios, tú quieres vivir para su gloria. De eso es que hablamos. Porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó. ¿Entiendes la frase de Juan? El rejuego que usa Juan. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es por eso que tú y yo amamos a Dios.
es que al final de la jornada quien toma la iniciativa es Dios, hermanos. Ya depende de ti, tu relación con Dios, cómo tú devuelves ese amor que Dios ya te ha dado. Depende de mí. ¿En qué sentido depende de mí? En que yo soy responsable. Dios no anula mi responsabilidad. Porque no son títeres, Dios no creó títeres. Agentes libres y responsables. Libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando conocemos la palabra de Dios, hermanos, podemos vivir para su gloria, para el deleite y para el beneficio de nuestros hermanos. Cuando conocemos la palabra de Dios, ninguna doctrina falsa, como se introdujo en la iglesia de Galacia, como se introdujeron en otras iglesias, por ejemplo, la iglesia a Colosas, también se estaban filtrando algunas enseñanzas sobre el gnosticismo. Estaba por penetrar la iglesia de Colosa, y el apóstol Pablo tuvo que defender la esencia de Cristo, de que corporalmente toda la plenitud de la deidad de Cristo moraba, de Dios moraba en Cristo. Pero usted sabe por qué el apóstol Pablo hizo eso, porque Pablo conocía la palabra de Dios. Usted debe conocer, es su responsabilidad y es mi responsabilidad conocer la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios, sabremos conocer lo que es falso, distinguirlo a un lejos. Me dice, no, eso no es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y ya tú puedes distinguir entre lo que es verdad y lo que no lo es, porque tus oídos, tus sentidos están afinados, están agudizados por la palabra de Dios, porque tú estás expuesto a escuchar la palabra de Dios, porque tú eres responsable en tu lectura, en tu devocional, en tu búsqueda del Señor, en tu intimidad con Dios. Tú eres, y solamente tú, el agente responsable de eso. Tú y nadie más. Al que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libres. Tú y yo hemos sido libertados en el Señor, y ahora debemos actuar conforme a esa libertad que Dios nos ha dado en Cristo. El que es libre, no hay que motivarlo a venir a la iglesia. El que es libre, no hay que insistirle tanto en predicar, en enseñar, en estudiar, en orar, en que venga a la congregación, en lo que debe hacer. Nadie, porque a usted cuando esté enamorado no le dice lo que usted tiene que hacer, o tiene que decirle, o sí, porque a mí no me decían, a mí no me dicen. Digo yo, no sé, pues si a usted le dicen, mira, ahora tú le vas a decir al novio tuyo eso, dile esto, y a la novia tuya tú le vas a decir esto y esto. No, eso sale de manera espontánea, porque usted está enamorado. Entonces, cuando tú y yo somos libres verdaderamente, no hay que embromar mucho con personas que son libres, porque el libre va a actuar conforme a su libertad en Cristo. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.